Cuando abrí la puerta de la cocina y lo vi ahí, con la mirada fija en mí, supe que algo dentro de mí había cruzado un límite. No fue miedo lo que sentí, ni siquiera culpa. Fue esa mezcla extraña de nerviosismo y reconocimiento, como cuando sabes que estás a punto de hacer algo que no deberías, pero no puedes evitarlo. Mi esposo estaba en otra ciudad atrapado en una reunión más mientras yo, en bata, descalza, con el cabello aún húmedo después de la ducha, sostenía una taza de té con manos que no dejaban de temblar. Él no dijo nada. Solo me miraba. Y esa mirada me desarmó. Porque no era la mirada de un suegro hacia su nuera. Era otra cosa. Más humana. Más desnuda. No había palabras entre nosotros ese día. Solo el sonido del ventilador girando lento en el techo y el zumbido grave del mar allá afuera. Me hubiera gustado decir que lo detuve. Que puse un límite. Que fui fuerte. Pero no. No fui. Porque 3 meses antes, en ese mismo lugar, había comenzado todo. Y ese día fue solo una consecuencia inevitable. Si estás leyendo esto, quiero contarte la verdad. La historia completa. Desde el principio. Antes de juzgarme, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y responde con sinceridad, ¿alguna vez guardaste un secreto que sabías que tarde o temprano saldría a la luz? La carretera hacia la costa tenía ese tipo de curvas que obligan a reducir la velocidad y mirar alrededor. Las montañas bajaban perezosas hasta tocar el mar, y el sol brillaba con esa intensidad pegajosa de mediados de julio. No hablamos mucho durante el viaje. Él manejaba con una sola mano, la otra cambiando estaciones de radio sin demasiado interés, mientras yo miraba por la ventana, tratando de no pensar demasiado. Mi esposo había insistido en ese viaje familiar. Como cada año alquilábamos la misma casa frente al mar, un lugar amplio, de paredes encaladas y terraza grande, donde la brisa entraba sin pedir permiso. Pero este verano era distinto. Mi cuerpo lo sentía. No sabría decir si era intuición o simplemente cansancio. A veces las cosas no necesitan una razón para sentirse mal. Llegamos poco después del mediodía. El calor era sofocante. Al bajar las maletas, él ya hablaba por teléfono, dando instrucciones a alguien de su oficina. No se despidió con un beso. Ni siquiera con una mirada. Solo entró al vestíbulo aún hablando, mientras yo y su padre llevábamos las maletas restantes al interior. Siempre tuve una relación correcta con mi suegro. Cordial. Educada. Era un hombre reservado, casi siempre callado, pero con esos ojos que parecían observar más de lo que dejaban ver. Esta vez, me sonrió apenas y dijo algo sobre lo rápido que crecen las plantas junto al mar. Asentí sin saber cómo responder. Me sentía fuera de lugar en mi propia vida. En la cocina, los estantes de madera olían a sal y limón. Puse la tetera al fuego. Escuché risas en la terraza, mi esposo y su padre estaban mirando algo en el móvil. Fui hasta el baño para refrescarme el rostro. Cuando volví, mi esposo ya no estaba. Su padre me dijo que había recibido una llamada urgente, y que tenía que conducir hasta la ciudad por una reunión que se había adelantado. Volverá mañana, dijo. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. No era la primera vez. Los últimos 6 meses habían sido una sucesión de maletas, agendas y excusas. Y yo me acostumbré. A quedarme sola. A cocinar para uno. A dormir con la almohada fría del otro lado de la cama. Esa noche cenamos en silencio. Preparé pescado a la plancha y ensalada. Él elogió mi sazón, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien notaba algo que yo hacía. Fue una tontería. Un detalle. Pero me removió algo adentro. Después de lavar los platos, salí a la terraza con una copa de vino. La brisa nocturna era húmeda y densa, y el sonido de las olas llenaba los huecos del silencio. Él se unió a mí poco después. Se sentó a cierta distancia. No hablamos mucho. Solo estuvimos ahí como si compartir el aire ya fuera suficiente. Entonces empezó a tocar.
En un rincón olvidado de la casa, había un viejo piano eléctrico. No sabía que lo usaba. Las notas eran lentas, casi torpes, pero llenas de intención. Lo observé desde el umbral. Él no me vio. O fingió no verme. Cerré los ojos un momento. No por la música. Por lo que la música removía. Esa noche me costó dormir. No por lo que había pasado, sino por lo que no había pasado aún. Me revolví entre las sábanas pensando en la rutina, en los años que habían pasado sin que me diera cuenta, en cómo mi cuerpo había dejado de sentirse deseado. Me pregunté si era culpa mía. Si yo había dejado de intentarlo. De vestirme para gustar. De hablar para ser escuchada. Pero entonces recordé su mirada en la cocina. La forma en que me observó al verme entrar. Como si yo aún estuviera ahí. Como si yo aún importara. Me levanté en medio de la noche. Bajé a la cocina por agua. Estaba oscuro. Solo la luz tenue del refrigerador iluminó la estancia cuando abrí la puerta. Y ahí, en ese momento insignificante, algo dentro de mí se rompió y otra cosa nació. Esa fue la primera noche. La primera de muchas. Aunque aún no lo sabía. A la mañana siguiente el calor se filtraba por las rendijas de las persianas antes de que el sol estuviera completamente alto. Me desperté con la sensación de no haber dormido, aunque sabía que había pasado la noche entera acostada. Mis pensamientos no me dieron tregua. Había algo que se movía dentro de mí, algo que no era exactamente deseo, pero que sí se le parecía. Era más profundo, más inquietante. Una conciencia viva de mi propio cuerpo, de mi respiración, de la ausencia constante de contacto verdadero en los últimos años. Bajé a la cocina en silencio. El piso frío bajo mis pies descalzos me recordó que seguía siendo real, aunque me sintiera como si habitara el cuerpo de otra mujer. Preparé café. Escuché el sonido del agua caliente llenando la cafetera y me aferré a esa rutina simple como si pudiera protegerme de lo que ya se había desencadenado. Él estaba en la terraza, leyendo un libro. Llevaba una camisa de lino blanca, de esas que siempre usaba en verano, con las mangas enrolladas hasta los codos. No me miró de inmediato. Solo levantó la cabeza cuando sintió mi presencia. Le ofrecí una taza. Agradeció con un gesto sin palabras. Nos sentamos a una distancia prudente, la mesa de madera entre los dos. Durante unos minutos, solo se escuchó el mar. Las olas tenían ese ritmo hipnótico que a veces calma y a veces inquieta. Pensé en mi esposo. En cómo últimamente nuestros desayunos eran silencios compartidos y pantallas interpuestas. En cómo evitábamos mirarnos mucho tiempo. No por disgusto, sino porque ya no sabíamos qué buscar en los ojos del otro. Él cerró el libro, marcó la página con una hoja caída del árbol de mango del jardín, y me dijo que si me apetecía, podríamos ir al mercado del pueblo. Había frutas frescas, pan artesanal, y tal vez algo de pescado que podríamos preparar para la noche. Dudé un segundo. No por el plan, sino por la persona que me lo proponía. Pero asentí. Necesitaba salir de la casa, alejarme del aire espeso que se había formado entre esas paredes. Tomamos su viejo scooter. Me sujeté a su cintura con torpeza. Hacía años que no montaba en algo así. El viento en la cara, el olor a mar mezclado con eucalipto, el traqueteo del motor, todo era tan distinto de la vida que llevaba habitualmente, que sentí un impulso de risa inesperada. Me oí reír. Yo. Sin motivo. Y entonces me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me había sentido liviana. El mercado estaba lleno de colores y olores. Las frutas brillaban bajo el sol como joyas húmedas. Él caminaba despacio preguntando precios, comentando sobre la madurez de los mangos, la suavidad del pan. Me ofreció un trozo de durazno que una vendedora le dio a probar. Lo acepté. El jugo me chorreó por la comisura de los labios, y él me alcanzó una servilleta sin decir nada, con ese gesto tranquilo y atento que me desarmó. Cerca del final del recorrido pasamos por un puesto de bisutería artesanal.
Collares de conchas, pulseras de cuero, pendientes de madera. Me detuve frente a un brazalete sencillo con cuentas de vidrio verde esmeralda. Lo toqué apenas con los dedos. No iba a comprarlo. No lo necesitaba. Pero entonces él se acercó al vendedor, lo pagó, y lo dejó caer suavemente en mi mano. Quise protestar, decir que no era necesario, pero él solo respondió, «¿Te queda bien?». No supe qué contestar. Me puse el brazalete. Me quedaba perfecto. Regresamos en silencio. Pero era un silencio distinto. No cargado de cosas no dichas, sino lleno de algo que aún no tenía nombre. Al llegar a la casa, él entró con las bolsas. Yo me quedé unos minutos afuera, sentada en las escaleras de piedra, mirando cómo las palmas se movían con el viento. Me toqué el brazalete. Su frescura contra mi piel era un recordatorio constante de lo que acababa de pasar, de lo que estaba creciendo entre nosotros sin que ninguno de los dos lo hubiera pedido. Por la tarde el cielo se oscureció de repente. Un aguacero tropical cayó con violencia, golpeando el techo como si quisiera entrar. Corrí a cerrar las ventanas abiertas. Él hacía lo mismo en la otra ala de la casa. En el pasillo nos encontramos. Estábamos empapados. El agua resbalaba por nuestras mejillas, nuestros brazos, nuestras ropas. Nos miramos y fue como si todo ese peso invisible que había flotado entre nosotros desde el inicio del viaje se hubiera condensado en ese instante. Nos besamos. Después ninguno de los dos dijo nada. Él fue a su habitación. Yo a la mía. Me cambié de ropa. Me senté en la cama, con el cabello aún mojado, sin saber qué pensar. No me sentía culpable. Pero sí confundida. Como si me hubieran quitado un velo de los ojos y ahora todo se viera diferente. No estaba enamorada. Tampoco lo deseaba con desesperación. Pero por primera vez en años, alguien me había tocado el alma sin pedir permiso. Y yo lo había dejado. Me desperté antes del amanecer. La casa aún dormía, y el cielo tenía ese tono entre azul y gris que solo dura unos minutos. Me senté en la cama con la espalda recta, como si esperara algo. No sabía exactamente qué, pero la inquietud era real, como un susurro constante detrás del pecho. Miré mis manos. Sentía que no eran las mismas que ayer. No porque hubieran cambiado físicamente, sino porque habían hecho algo que no imaginaba posible. Algo que me empujaba a enfrentarme conmigo misma, sin excusas. Me duché sin prisa. El agua tibia me ayudó a centrarme, a ordenar pensamientos que aún no se dejaban domar. Me vestí con ropa liviana, recogí el cabello en un moño suelto, y bajé descalza a la cocina. El suelo seguía fresco, casi frío. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire salado de la mañana. La brisa arrastraba consigo el aroma del mar y algo más, como tierra húmeda después de la tormenta. Preparé café sin hacer ruido. Agradecí que él no estuviera aún en la cocina. No sabía qué cara poner. No sabía si debía decir algo. Si debía actuar como si nada. Pero ¿cómo se actúa como si nada después de haber cruzado una línea así? Tomé la taza entre las manos, buscando consuelo en el calor. Me apoyé en el marco de la ventana y miré hacia afuera. Minutos después, escuché pasos detrás de mí. Me tensé sin querer. Era inevitable. Él entró con la misma calma de siempre, como si el día anterior hubiera sido un simple desliz sin peso. Me saludó con un leve gesto de cabeza y fue directo al grano, se ofreció a preparar el desayuno. Asentí sin hablar. No tenía palabras. O tal vez tenía demasiadas y no sabía cuál debía decir primero. Mientras él cocinaba unos huevos con tomates, yo me senté a la mesa. Lo observé de reojo. Sus movimientos eran serenos, medidos. Como si la cocina fuera su forma de estar en paz. Por momentos me parecía un desconocido. Por otros, la única persona que de verdad me había mirado en años. ¿Cómo puede coexistir esa contradicción sin romper a alguien por dentro? Después de comer, él propuso ir al pueblo.
Había una feria de productos locales y, según decía, valía la pena conocerla. Dudé. Una parte de mí quería quedarme en casa, encerrarme en la habitación y hacer como si nada de esto hubiera pasado. Pero otra parte, quizás más honesta, quería moverse, salir, respirar. Acepté. A veces es más fácil caminar hacia adelante que detenerse a mirar lo que se dejó atrás. El camino al pueblo fue tranquilo. El sol ya se levantaba con fuerza, pero una capa de nubes suaves lo atenuaba. En el scooter no hablamos. No hizo falta. El aire era suficiente. Al llegar, el bullicio de la feria nos envolvió, voces, música, niños corriendo, vendedores ofreciendo sus productos con entusiasmo exagerado. Me sentí lejos de todo lo que me había pesado las últimas semanas. Como si por un momento pudiera ser otra mujer. Compramos pan casero, queso fresco y algunas frutas. Él me preguntó si quería un vaso de jugo de guayaba. Acepté. El sabor ácido me despertó los sentidos. Caminamos entre los puestos sin rumbo fijo. La feria era pequeña, pero estaba llena de vida. De detalles que uno olvida observar cuando está atrapado en su rutina, las arrugas en las manos de una anciana que vendía dulces, los gestos de un niño intentando convencer a su madre de comprarle un juguete de madera, la risa espontánea de dos adolescentes que compartían un helado. Nos detuvimos frente a un escenario improvisado donde un grupo local tocaba música folclórica. Él me miró como si esperara mi reacción. Solo asentí, y nos quedamos ahí unos minutos. La música me atravesaba sin permiso, como si rompiera capas de algo que llevaba años acumulando. Sin pensarlo, cerré los ojos. Respiré hondo. Me permití estar presente. Al regresar, el viento había cambiado. Cargaba humedad, y el cielo se oscurecía de nuevo. Una tormenta más parecía inminente. Al llegar a casa, guardamos las compras en silencio. Él encendió una lámpara en la sala mientras yo me dirigía al baño a lavarme las manos. Al mirarme en el espejo, noté algo distinto en mis ojos. Tal vez era culpa. O quizás solo era el reflejo de una conciencia recién despierta. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Me senté en el sofá con un libro entre las manos, sin leer realmente. Solo lo sostenía, como si fuera una barrera entre mí y el mundo. Él entró en la habitación, se quedó de pie un momento y luego se sentó en la silla frente a mí. No hablábamos. No nos mirábamos directamente. Pero el aire entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas. Cuando por fin levanté la vista, él la bajó. Fue entonces cuando entendí que no había plan, ni estrategia, ni seducción calculada. Solo había dos personas rotas, buscando algo. Algo que quizá ni siquiera sabíamos nombrar. Esa noche no pasó nada más. Pero la tensión se quedó conmigo. En mi piel. En mi espalda. En la forma en que me cubrí con la sábana, como si pudiera ocultarme del propio peso de mis decisiones. Dormí mal. No por lo que ocurrió, sino por lo que sabía que estaba comenzando. Porque una vez que se abre una grieta, es cuestión de tiempo para que se transforme en abismo. Y yo ya lo sentía. Cada vez más cerca. A la mañana siguiente mi esposo regresó sin previo aviso. Su voz llenó la casa apenas abrió la puerta, saludando con una energía que sentí lejana, como si perteneciera a otro tiempo. Yo estaba en la cocina, pelando mangos para el desayuno, y al oírlo me detuve por un segundo, conteniendo el aire. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, una rigidez involuntaria que me recorrió de pies a cabeza. Era extraño. Nunca antes había sentido que su presencia me incomodara. Pero esta vez, su llegada me descolocó como si irrumpiera en algo que no debía presenciar. Entró sonriendo, dejó las llaves sobre la mesa y me abrazó por la cintura como si fuera lo más natural. Mi respuesta fue automática, casi mecánica. Fingí alegría, pregunté por el viaje, por la reunión, por la cena de la noche anterior. Él habló rápido entre sorbos de café, sin notar la falta de brillo en mis ojos. O quizás lo notó, pero prefirió no preguntarlo. Aprendimos hace tiempo a no indagar demasiado.
Durante el desayuno, los tres compartimos la mesa. Él relataba anécdotas de la ciudad, de sus colegas, de un nuevo contrato que probablemente lo mantendría ocupado varios días más. Yo asentía forzando sonrisas. Mi suegro escuchaba en silencio, tomando té. No nos mirábamos directamente. Nos habíamos vigilados, incluso sin palabras. Cada gesto, cada pausa, cada elección de palabras parecía cargada de significados subterráneos que solo nosotros entendíamos. Después mi esposo subió a revisar unos documentos que había dejado en el despacho del segundo piso. Me quedé sola en la cocina, lavando platos con una lentitud innecesaria, como si alargar el momento me permitiera pensar con claridad. No había claridad. Solo una especie de niebla interna que no se disipaba. Más tarde los tres salimos a caminar por la playa. Era una costumbre antigua. Lo hicimos por inercia. El viento marino nos golpeaba de frente, levantando arena que se pegaba en los tobillos. Mi esposo caminaba unos pasos delante hablando por teléfono. Yo iba detrás, al lado de su padre, en silencio. En un momento nuestras manos se rozaron levemente. Fue apenas un segundo, pero sentí el calor subir desde el brazo hasta el cuello. Me alejé instintivamente, como si el roce me hubiera quemado. De regreso en casa, preparé limonada y me refugié en la terraza. Observaba las plantas del jardín, tratando de ocupar mi mente con cosas simples. Escuchaba los pájaros y el crujido de las ramas bajo el sol. Él se acercó más tarde con una hoja de papel en la mano. Dijo que había encontrado un poema en un libro viejo que me podría gustar. Me lo extendió sin decir más. Lo tomé con cuidado. Cuando me quedé sola, lo leí. Hablaba de silencios compartidos, de miradas que lo dicen todo, de la necesidad de tocar sin romper. Era hermoso. Y peligroso. Esa noche, después de cenar, él y yo quedamos solos en la cocina, recogiendo los platos. Mi esposo había subido temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza. Lavábamos en silencio, cada uno en un extremo del fregadero. Sentía su proximidad como una corriente eléctrica, como si todo mi cuerpo se tensara solo con percibirlo cerca. Al alcanzarme un vaso, nuestras manos se tocaron otra vez. Esta vez no nos alejamos al instante. Lo miré. Y él también me miró. No hubo palabras. No hacían falta. La tensión entre nosotros era tan evidente que incluso el aire parecía distinto. Me aparté primero. Me sequé las manos, colgué el trapo con más fuerza de la necesaria y salí al jardín. Caminé sin rumbo descalza, sintiendo la humedad de la tierra bajo mis pies. Me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Cómo había cruzado el umbral sin haberlo notado. Como algo que parecía insignificante se había convertido en el centro de todo. Antes de dormir, fui al baño. Al regresar a la habitación, encontré algo sobre mi almohada. Una hoja doblada. La abrí con manos temblorosas. Era una nota. Breve. Escrita con una letra clara y firme. Decía, si quieres, quémala. Pero no puedes decir que lo has olvidado. Me quedé sentada en la cama, leyendo esas palabras una y otra vez. Sentí un nudo en el estómago. No era una declaración. No era una súplica. Era una verdad que no podía seguir negando. Esa noche no dormí bien. Mi esposo roncaba a mi lado, ajeno a todo. Yo me quedé mirando el techo, recordando el poema, la nota, el roce, el silencio. Me preguntaba si esto era un error o una consecuencia. Si la culpa nacía del acto o del deseo. Me preguntaba si aún podía dar marcha atrás. O si, en el fondo, no quería hacerlo. La mañana siguiente llegó con un silencio más denso de lo habitual. No había viento, ni el ruido constante del mar golpeando fuerte contra las rocas. La casa parecía suspendida en una calma tensa, como si contuviera la respiración antes de un estallido. Me levanté sin mirar el reloj. No recordaba en qué momento exacto me había dormido. Solo sabía que había pasado horas dando vueltas entre las sábanas,
repasando una y otra vez cada gesto, cada palabra no dicha, cada cruce de miradas. Mi esposo ya no estaba en la habitación. La cama a su lado estaba aún desordenada, con las sábanas caídas como si hubiera salido con prisa. En el baño encontré su cepillo mojado y la toalla húmeda colgada de cualquier manera. Bajé a la cocina. La cafetera seguía caliente. Una taza medio vacía descansaba sobre la encimera. Nada más. No había notas ni mensajes en el móvil, ni rastro de su presencia más allá de lo evidente. No me sorprendió. Sabía sin que nadie me lo dijera, que se había marchado otra vez. La costumbre de estar sola empezaba a formar parte de mí. Pero esta vez era distinto. Ya no era la soledad de la espera pasiva, ni la resignación de los años. Era una soledad llena de conciencia, de decisiones. Me senté en la terraza con el café en la mano. El sol aún no golpeaba con fuerza, y el aire fresco del amanecer traía consigo un alivio inesperado. Pensé en lo que vendría. En lo que estaba por hacer. Y en lo que ya no podía deshacerse. Un par de horas después, mientras recogía ropa del lavadero, encontré una caja pequeña en el armario del pasillo. No tenía etiqueta, pero reconocí la letra de mi esposo escrita sobre la tapa. Para reírnos un rato, decía. La abrí con cuidado. Dentro había una prenda envuelta en papel fino. La desplegué. Me tomó un momento comprender lo que era, un disfraz llamativo, brillante, exagerado. Era una broma, probablemente comprada en algún sitio por impulso. Un chiste entre adultos. Reí en silencio, no porque me hiciera gracia, sino por el absurdo de todo. En otro momento tal vez me habría ofendido. O lo habría guardado sin pensarlo. Pero ese día, sentí algo diferente. No sabría explicar por qué lo hice. Quizás porque quería entender cómo me veía él. O cómo ya no me veía. Tal vez porque quería probarme que aún podía hacer algo sin pensar en nadie más. Me lo puse. Me miré al espejo. El reflejo que vi no era el mío de todos los días. Era otra mujer. Una que ya no temía al juicio, ni al que dirán. Una que, aunque solo fuera por unos minutos, decidía. Salí de la habitación con pasos lentos. El aire acondicionado hacía que el pasillo estuviera más frío de lo habitual. Caminé hacia la cocina para servirme un poco de agua. No esperaba a nadie. Ni siquiera me detuve a pensar si alguien más estaba en casa. Cuando crucé el umbral, lo vi. Él estaba ahí de pie con un vaso en la mano. No se movió. Yo tampoco. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras. Ninguna expresión de sorpresa o incomodidad. Solo esa mirada larga, que decía más que cualquier frase. Me sentí expuesta, sí, pero no vulnerable. Me sentí vista. Nos besamos. No fue largo. No fue planeado. Fue lo que tenía que ocurrir. Y luego el momento pasó. Salí de la cocina sin mirar atrás. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad y me senté al borde de la cama, con las manos en las rodillas. Sentía el corazón latir en mi cuello, en los dedos, en la espalda. No sabía si estaba temblando por el atrevimiento o por el alivio. O por ambos. Minutos más tarde, mientras intentaba recuperar el ritmo de mi respiración, escuché el sonido de una puerta delantera. Me asomé por la ventana del pasillo. Una camioneta blanca se estacionaba frente a la casa. Un hombre bajaba del vehículo. Me tomó unos segundos reconocerlo. Era mi hijo. No esperaba su visita. No ese día. No así. Bajé las escaleras apurada, con el disfraz aún puesto, olvidando por completo cómo me veía. Él ya estaba entrando por la puerta principal con una sonrisa en el rostro y una mochila al hombro. Me vio. Se detuvo. Su rostro cambió por completo. Confusión. Sorpresa. Silencio. Yo no dije nada.
Me quedé ahí, parada en medio del salón, incapaz de reaccionar. Él bajó la mirada, carraspeó y dejó las llaves sobre la mesa. Llegué antes de lo previsto, dijo. Yo asentí como si eso explicara algo. Como si pudiera borrar lo que acababa de ver. Mi suegro apareció detrás, saliendo del pasillo que conectaba con la cocina. También se detuvo al ver a mi hijo. Se saludaron con un gesto distante. Nadie dijo mucho más. La casa, que un momento antes parecía haberse llenado de fuego, ahora estaba cubierta por una capa espesa de incomodidad. Subí a cambiarme sin emitir palabra. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella, respirando con dificultad. El disfraz cayó al suelo como una piel que ya no podía sostener. Lo miré por un momento. Ya no me provocaba risa. Solo una sensación de final. Porque algo había cambiado. Y no había forma de deshacerlo. Durante el resto del día, la casa pareció contener el aliento. Nadie mencionó lo sucedido. Nadie se atrevió a preguntar nada. Mi hijo, después de dejar la mochila en la habitación de huéspedes, bajó como si no hubiera visto nada extraño. Nos saludamos con un abrazo breve, casi torpe, y luego se encerró unos minutos en su cuarto. Yo, mientras tanto, me refugié en la cocina, fingiendo estar ocupada con tareas que no requerían tanta atención como les daba. Lavé los platos que ya estaban limpios. Ordené especias por orden alfabético. Limpié la encimera con una meticulosidad innecesaria. Cada movimiento era una forma de distraerme, de evitar mirar hacia adentro. Sentía que cualquier palabra podría hacer estallar lo que todos, por razones distintas, estábamos intentando mantener en pie. El disfraz ya no estaba a la vista, pero su recuerdo era más visible que nunca. Mi suegro se mantuvo la mayor parte del día en el jardín, podando unas plantas que ni siquiera necesitaban ser tocadas. Su manera de evadir la realidad era distinta a la mía, no huía al interior, sino que la enfrentaba desde la distancia. Cada corte que hacía con las tijeras parecía preciso, medido, como si tratara de imponer orden al caos que crecía por dentro. Por la tarde decidí preparar algo especial para cenar. Tal vez como intento de recuperar cierta apariencia de normalidad, o simplemente para llenar las horas con algo tangible. Cocinar me daba estructura. Picar, medir, mezclar, eran acciones con inicio y fin, sin zonas grises. Preparé arroz con verduras salteadas, pollo al limón y una ensalada sencilla. Puse la mesa con esmero, alineando los cubiertos, eligiendo los platos más grandes, doblando las servilletas como lo hacía cuando los niños eran pequeños y queríamos hacer de una cena común algo distinto. Mi esposo, por supuesto, no había vuelto. Su ausencia ya nos sorprendía. La aceptábamos como parte de la rutina. Mi hijo preguntó si vendría más tarde y respondí que no lo creía. Él asintió, sin mostrar sorpresa ni decepción. Había aprendido, igual que yo, a no esperar demasiado. La cena transcurrió entre frases sueltas. Comentarios sobre el clima, el tráfico al llegar, un nuevo curso en línea que mi hijo estaba considerando tomar. Evitamos cualquier tema que pudiera acercarse peligrosamente a la verdad. Hablábamos para no decir nada. Para llenar el espacio entre nosotros con ruido seguro. Después de comer, él se ofreció a lavar los platos. Agradecí con una sonrisa leve. Me senté en la terraza con una copa de vino. No lo hacía por costumbre, sino porque necesitaba una excusa para estar sola. Desde ahí podía ver parte del jardín, la reja oxidada al fondo, las luces tenues del pueblo reflejándose en el cielo. Escuchaba el sonido de los cubiertos chocando entre sí, el agua corriendo en el fregadero, y todo eso me resultaba infinitamente lejano. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez una hora. Tal vez menos. Cuando volví a entrar, la cocina estaba ordenada, y mi hijo ya no estaba. Supuse que había subido. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. En una de las sillas del comedor, colgaba la toalla que había usado ese mismo día para secarme el cabello. Estaba húmeda. Al lado, sobre el respaldo, el brazalete que había recibido en el mercado días atrás. No recordaba haberlo dejado allí.
Lo tomé entre los dedos con delicadeza. No pesaba mucho, pero en ese momento parecía una piedra. Una carga. Una marca. Lo guardé en el cajón del aparador sin pensarlo demasiado. No quería verlo. No quería sentirlo contra mi piel. No esa noche. Al subir a mi habitación, pasé por el pasillo de las habitaciones. La puerta de mi hijo estaba entreabierta. Dudé si golpear, si entrar, si decir algo. Pero no lo hice. No sabía qué palabras usar. No quería confirmar con mi voz lo que tal vez aún podía parecerle confuso o malinterpretado. A veces el silencio parece más seguro que una frase mal construida. En mi cuarto me cambié lentamente. Me senté frente al espejo observando mi rostro bajo la luz tenue de la lámpara. Tenía el gesto cansado, los ojos sin brillo. Acaricié mi propia mejilla con la yema de los dedos, buscando algo que ya no estaba. Me pregunté en qué momento exacto me había perdido. Cuando pasé de ser la mujer que sabía lo que quería a esta figura que dudaba de todo. Antes de acostarme miré por la ventana. La brisa era suave esa noche. La luna apenas asomaba entre las nubes. Pensé en mi hijo, en cómo lo había criado para ser fuerte, justo, honesto. Y ahora, sin quererlo, le mostraba una imagen que no podía explicarse con principios. Una imagen que rompía todas las estructuras que le enseñé a respetar. Me acosté sin apagar la lámpara. El sueño tardó en llegar. Y cuando lo hizo fue fragmentado, interrumpido por escenas sueltas, sin orden, sin lógica. Rostros, voces, pasillos, ventanas abiertas. Me desperté al menos 3 veces. La última, ya cerca del amanecer, con la sensación de haber gritado algo en medio del sueño. Pero no recordaba qué. El día siguiente no prometía respuestas. Solo más preguntas. Y un cansancio que no se curaba con dormir. El día comenzó con un cielo encapotado y un viento que traía el olor del mar mezclado con algo más denso, más terroso. Me desperté temprano como siempre, pero esta vez no bajé enseguida a la cocina. Me quedé sentada en la cama un largo rato, envuelta en la sábana, observando el contorno de la ventana, donde la luz apenas se filtraba. Sentía el cuerpo pesado como si hubiera cargado algo durante toda la noche, como si mi piel llevara escrita una historia que aún no sabía cómo leer. Sabía que mi hijo se marcharía ese mismo día. Lo había mencionado brevemente la noche anterior, entre sorbo y sorbo de jugo, con ese tono neutro que adoptaba cuando no quería abrirse. Yo asentí sin insistir. Había aprendido que a veces las palabras no suman, solo estorban. Y no quería cargarlo con más peso del que ya probablemente llevaba. Él no me lo había dicho directamente, pero sus silencios eran más elocuentes que cualquier discurso. Bajé las escaleras cuando el reloj marcaba casi las 8. La casa estaba en calma, demasiado para un lugar que, por definición, debía transmitir descanso. El desayuno ya estaba servido. Pan tostado, café, frutas. No supe si lo había preparado mi hijo o mi suegro. En ese momento daba igual. Comí poco. Todo me sabía igual. Sentía la boca seca, la lengua extrañamente torpe. Mi hijo apareció minutos después con su mochila al hombro. Se acercó, me dio un beso breve en la mejilla y dijo que volvería a escribir. Yo asentí de nuevo. No le pedí que se quedara más tiempo. No le pregunté cómo se sentía. Lo dejé ir. Vi su auto desaparecer entre los árboles. La grava crujió bajo las ruedas hasta que el sonido se desvaneció por completo. No lloré. Pero una parte de mí se cerró como una puerta que no hace ruido al cerrarse. Sabía que ese viaje de vuelta a su ciudad marcaría algo. No era un adiós definitivo, pero tampoco era un hasta pronto. Era un silencio pactado, una forma de decir, no sé cómo seguir, así que me alejo. Durante las siguientes horas me dediqué a ordenar. Cambié las sábanas de su cuarto. Abrí todas las ventanas. Llevé a lavar las toallas. Limpié el baño con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo. Cada movimiento era una forma de canalizar lo que no podía decir en voz alta.
El cuerpo encuentra maneras de resistir cuando el alma se cansa. Mi suegro estuvo en la terraza todo ese tiempo con un libro que nunca pasaba de la misma página. Lo observaba desde lejos. No sabía si él también sentía el peso de lo que habíamos desencadenado. Pero su rostro tenía una quietud que no sabía si era serenidad o resignación. No hablábamos desde la noche anterior. Ni una palabra. Solo gestos básicos, miradas rápidas, una cortesía que apenas sostenía la estructura. Cerca del atardecer, la luz se volvió naranja y cálida. El cielo despejó un poco y el viento amainó. Él me miró desde la galería y me hizo un gesto con la cabeza. Caminamos juntos hacia la playa sin decirlo, como si ambos hubiéramos llegado a la misma conclusión sin consultarnos. Nos sentamos en la arena, lejos del camino, donde el mar podía oírse con fuerza pero aún no alcanzaba nuestros pies. Había algo inevitable en ese momento, como si el día mismo nos empujara a no seguir postergando. No nos tocamos. No nos miramos durante los primeros minutos. Solo observábamos el vaivén de las olas, como si ese movimiento pudiera llevarse consigo parte de nuestra culpa. Me preguntaba si él también repasaba los mismos recuerdos. Si sentía esa mezcla de deseo y arrepentimiento, de impulso y consecuencia. La conversación no llegó. No esa tarde. No con palabras. Pero el silencio que compartimos no era vacío. Era un espacio lleno de entendimiento. De aceptación, quizás. O de derrota. Esa noche, después de una cena ligera que compartimos sin formalidad, subí a mi habitación antes de lo habitual. Me quedé de pie frente al espejo largo del armario, desnudando mi imagen poco a poco, como si intentara encontrar algo debajo de las capas. No lo logré. Solo vi a una mujer mayor que se buscaba en el reflejo sin saber qué esperar. Él golpeó la puerta con suavidad. No preguntó si podía pasar. No hizo falta. Cuando la abrí no hubo explicaciones, ni promesas, ni planes. Solo entró. Y yo dejé que lo hiciera. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, él ya no estaba en la habitación. Pero su ausencia no pesaba. Era distinta. Más liviana. Como si lo que habíamos hecho, por fin, hubiera cerrado algo. O abierto otra cosa. No lo sabía aún. Pero por primera vez en muchos días, dormí un par de horas sin despertarme sobresaltada. Como si el cuerpo, al fin, pudiera rendirse. Aunque el alma siguiera en pie. El sonido de la puerta principal al abrirse me despertó. Fue un ruido seco, firme, como esos que no anuncian una llegada sino que interrumpen. Me incorporé de golpe con el corazón acelerado. Aún no había luz natural en la habitación, pero el reloj marcaba las 6 pasadas. Me levanté con torpeza, intentando ordenar mis pensamientos antes de enfrentar lo que intuía que estaba a punto de ocurrir. Bajé por las escaleras en silencio, sin arreglarme, con la respiración contenida. Desde la mitad del pasillo, escuché voces bajas. 2. Una reconocible al instante. La otra, más grave, cargada de una frialdad que no había escuchado en mucho tiempo. Era la voz de mi hijo. Entré a la cocina. La escena era simple pero definitiva. Mi hijo estaba de pie, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. Su mirada estaba fija en la mesa. Mi suegro, sentado frente a él, mantenía la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la superficie. No había café, ni desayuno, ni intento alguno de disfrazar el momento con cotidianidad. Solo ese aire espeso, cargado de algo que nadie se atrevía aún a nombrar. Me detuve en seco. Mi hijo alzó los ojos. No hubo enojo en su rostro. Tampoco sorpresa. Solo esa expresión que mezcla decepción y cansancio, como si todo lo que podría decir ya hubiera sido dicho en su mente. No me habló. Tampoco me juzgó con palabras. Pero el silencio que dejó entre nosotros fue tan cortante como cualquier reproche. Mi suegro se levantó con calma. Se retiró de la cocina sin mirar atrás, sin dirigirme la palabra.
Subió por las escaleras y cada paso suyo se sintió como un eco largo que marcaba la separación entre lo inevitable y lo que no supimos detener. Me quedé sola con mi hijo. La cocina, que tantas veces había sido lugar de encuentros, ahora era un espacio extraño. Un campo de batalla sin explosiones. Me apoyé contra la encimera sin saber qué decir. No quise justificarme. No tenía palabras limpias para explicar lo que ni yo misma entendía del todo. Él se acercó, dejó algo sobre la mesa, un objeto que no pude distinguir de inmediato, y luego se dio vuelta hacia la puerta. Caminó sin apuro. Antes de salir, dijo, necesito distancia. Y se fue. Sin dramatismo. Sin portazos. Pero con una claridad devastadora. Me acerqué a la mesa. Lo que había dejado era el brazalete verde. Ese que alguna vez me hizo sonreír en el mercado. Lo sostuvo, lo observó y luego decidió dejarlo ahí, como quien deja una carta sin abrir. Lo tomé entre las manos. Ya no sentía nada. No porque el objeto no significara algo, sino porque todo lo demás lo había sobrepasado. Pasé el resto de la mañana en silencio. No lloré. No grité. Me moví por la casa como un fantasma, sin rumbo claro. La puerta del cuarto de mi suegro estaba cerrada. No intenté tocar. Tampoco pregunté si pensaba quedarse. Nada de eso tenía importancia ya. La cocina permaneció intacta durante horas. No lavé los platos, no barrí el suelo. Me senté en la sala, frente al ventanal, viendo cómo el mar se movía sin detenerse. Siempre había envidiado esa constancia. Ese ir y venir que no dependía de nada ni de nadie. Yo, en cambio, me había convertido en un ser a la deriva. Al atardecer, mi esposo llamó. No preguntó por el estado de la casa, ni por el clima, ni por mí. Solo mencionó un cambio en su itinerario, un nuevo viaje, un compromiso pospuesto. Me escuchó en silencio cuando dije que todo estaba bien. Sabía que mentía. Pero no me interrumpió. Ambos habíamos pactado sin decirlo esa forma de convivencia, una en la que la omisión era más cómoda que la verdad. Cuando colgué, dejé el teléfono sobre la mesa del comedor y me senté en el suelo. Necesitaba sentir algo firme bajo mí. Algo que no se moviera. Que no cambiara. Que no cuestionara. Me quedé ahí hasta que la oscuridad llenó la habitación. Sin encender luces. Sin buscar refugio. Cerca de las 9 escuché una maleta arrastrándose por el pasillo. Luego el portazo suave de la puerta de entrada. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Solo las luces traseras de un coche alejándose lentamente. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No porque quisiera alejarme de mi cama, sino porque no soportaba la idea de estar en un lugar donde todo había comenzado. Me cubrí con una manta ligera. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé nada. Solo oscuridad. Cuando desperté al día siguiente, la casa estaba en silencio. Esta vez, uno distinto. No el silencio del miedo o del secreto. Era el silencio del vacío. El que queda cuando todo lo que tenía que romperse ya lo hizo. Y no hay más que recoger lo que quedó. O decidir no hacerlo. Esa mañana me levanté con el cuerpo entumecido, como si llevara días dormida en la misma posición. La habitación de huéspedes se sentía ajena, neutral, sin historia. No tenía mis libros ni mis objetos cotidianos, ni el olor familiar de las sábanas que había usado durante años. Era un lugar que no me pertenecía, pero me recibía sin juicio. Tal vez por eso me quedé ahí unas horas más, sin levantarme, observando las imperfecciones del techo, el borde agrietado de la lámpara, los rayos de luz que se colaban por la rendija de la persiana. No escuché ningún ruido en la casa. Todo indicaba que estaba sola. Esa soledad no era nueva, pero hoy tenía otro peso. Un eco más profundo. Como si ya no fuera una situación transitoria, sino una condición instalada. Caminé descalza hasta la cocina. El suelo frío me devolvió a la realidad. Encendí la cafetera.
El aroma del café recién hecho me reconfortó por unos segundos. Después el vacío volvió a instalarse. La mesa seguía puesta con 2 manteles individuales. Uno frente al otro. Un gesto antiguo que aún no había dejado de hacer, incluso cuando era evidente que ya no compartíamos desayunos. Saqué uno de los manteles, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. Dejé solo uno. Tal vez era tiempo de aceptar que en muchos sentidos, ya solo quedaba una persona aquí. Pasé gran parte del día ordenando. No por necesidad, sino porque no sabía hacer otra cosa. Limpié los estantes, saqué cajas del altillo, revisé álbumes que no tocaba desde hacía años. Encontré fotos de viajes, celebraciones, cumpleaños infantiles. Rostros jóvenes. Felices. O al menos así parecían. Me detuve en una imagen en particular, mi esposo y yo abrazados frente al mar, en la misma playa donde ahora el silencio era absoluto. En la foto él tenía los brazos rodeándome, y yo apoyaba la cabeza en su hombro. Ninguno miraba a la cámara. Parecíamos ajenos al mundo. O profundamente dentro de él. Me pregunté en qué momento habíamos dejado de vernos así. Cuando las miradas se volvieron rutina, cuando los abrazos se transformaron en gestos automáticos. Recordé nuestra última conversación verdadera, de esas donde uno dice lo que realmente siente. No pude ubicarla en el tiempo. Tal vez fue hace años. Tal vez nunca ocurrió como yo quería recordarla. Por la tarde el teléfono sonó. Era él. Mi esposo. Su voz sonaba normal, como siempre. Comentó que había recibido un mensaje de nuestro hijo. Corto. Frío. Le preocupaba. Le pregunté si sabía algo más. Dijo que no. Que solo intuía que algo había pasado. No preguntó directamente por mí. No mencionó la casa, ni los días anteriores, ni siquiera su padre. Pero algo en su silencio me indicó que de alguna forma, ya sabía. No necesitaba detalles. A veces el cuerpo de uno transmite verdades antes que las palabras. Le dije que estaba bien. No sé por qué mentí. Tal vez porque decir la verdad requería una energía que ya no tenía. O porque no quería escuchar su decepción. Él respondió con un murmullo. Y luego dijo que debía colgar. Que tenía otra llamada. Nos despedimos con la misma distancia con la que se despiden los desconocidos que comparten un secreto. Después de colgar, me senté en el suelo del salón. El atardecer se filtraba por las ventanas con una luz dorada que lo hacía todo más bello de lo que realmente era. Sentí que el tiempo se deslizaba sin control, como arena entre los dedos. Ya no había mucho que pudiera ordenar. Ni limpiar. Ni fingir. La casa estaba vacía. Yo también. Más tarde preparé una pequeña maleta. No con intención de irme. Aún no. Pero necesitaba saber que podía hacerlo. Guardé un par de prendas, mis documentos, algo de dinero. Lo básico. Cerré la cremallera y la coloqué junto a la puerta, como un recordatorio de que aún tenía opciones. Caminé por la casa una última vez ese día. Toqué las paredes. Abrí cada puerta. Observé los marcos con fotos, los libros apilados, las cortinas movidas por la brisa. Todo tenía el peso de los años, de las decisiones, de las omisiones. Pero también había algo más. Una especie de calma nueva. No paz, exactamente. Más bien aceptación. Antes de irme a dormir, pasé por la terraza. El cielo estaba despejado. Las estrellas parecían más nítidas de lo habitual. Me senté en la silla de mimbre, la misma en la que tantas veces me había refugiado. Pensé en todo lo que había hecho. En lo que había permitido. En lo que había callado. No buscaba perdón. Ni de los demás ni de mí misma. Solo claridad. Dentro de mí sabía que las consecuencias seguirían su curso. Que mi hijo necesitaría tiempo y quizá distancia.
Que mi esposo, aun sin pedir explicaciones, tomaría sus propias decisiones. Que mi suegro ya no regresaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. La noche avanzó lenta. El aire se volvió más fresco. Y yo, con los ojos cerrados, dejé que el silencio me envolviera. No como castigo, sino como comienzo. Porque a veces, solo después de perder todo lo que se creía firme, una empieza realmente a escucharse. El último día en esa casa llegó sin anunciarse con ninguna señal especial. No hubo lluvia, ni cielo encapotado, ni un amanecer diferente. El sol salió como siempre, las gaviotas sobrevolaban la costa, y el sonido del mar seguía marcando su ritmo, tan constante como indiferente a todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Me desperté temprano, aunque ya no tenía razones para seguir una rutina. No había nadie que esperara el desayuno, ni conversación pendiente, ni planes por cumplir. Me quedé sentada en la cama por varios minutos, observando la habitación, como si intentara memorizar cada detalle antes de marcharme. Sabía que no volvería. No porque tuviera prohibido regresar, sino porque algo dentro de mí entendía que ya no pertenecía a ese lugar. A veces los espacios se rompen, no por lo que contienen, sino por lo que ya no son capaces de sostener. Preparé una taza de té y salí a la terraza. La silla de mimbre seguía allí, con el respaldo ligeramente vencido y el cojín ya descolorido por el sol. Me senté con la vista fija en el horizonte. Pensé en todo lo que había dejado de ser en esa casa. En la mujer que llegó creyendo que aún podía mantenerse entera, y en la que ahora se iba, no destruida, pero sí transformada. Más vacía, sí. Pero también más despierta. Durante las horas siguientes, recogí lo poco que aún quedaba en los cajones. Ropa olvidada, papeles sin importancia, algunas notas sueltas que había escrito en momentos de desahogo. No conservé ninguna. Las leí una por una y las fui rompiendo en silencio. No por vergüenza. No por miedo a que alguien más las leyera. Sino porque ya no necesitaba esas palabras. Ya no hablaban de mí. Decidí dejar la casa limpia. No por deber, sino por respeto. A lo vivido, a lo compartido, incluso a lo que dolió. Pasé un paño húmedo por las superficies, barrí el suelo, cerré bien todas las ventanas. Coloqué las sillas en su lugar, doblé las mantas del sofá, vacié el refrigerador. Todo eso lo hice en calma, sin prisa. Como quien se despide sin dramatismo, pero con conciencia. Antes de cerrar la puerta por última vez, me detuve en la entrada. Miré hacia el interior. Era la misma casa que había habitado por tantos veranos, pero ya no la sentía mía. No solo por lo que había ocurrido, sino por lo que ya no podía ofrecerme. Se había vuelto un escenario sin personajes, un eco de algo que ya no era. Dejé la llave en el buzón, como acordamos siempre que alguno se iba antes. Caminé hasta la parada del autobús con la maleta rodando a mi lado. Pesaba poco. Llevaba solo lo necesario. Ni una prenda de más. Ni un recuerdo físico de esas semanas. El camino era corto, pero se sintió más largo de lo normal. No porque estuviera cansada, sino porque cada paso me alejaba de una versión de mí que aún no sabía si quería dejar atrás del todo. El autobús llegó puntual. Me senté junto a la ventana. No había muchos pasajeros. Observé las casas pasar una tras otra, los árboles inclinados por el viento, los perros sueltos que corrían por las veredas sin destino fijo. Todo parecía seguir igual. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera movido ni un centímetro, a pesar de que todo en mí había cambiado. Llegué a la ciudad a media tarde. No tenía un destino exacto. Sabía que no quería volver a casa inmediatamente. No por él. No por enfrentar preguntas o silencios. Sino porque necesitaba estar sola. Realmente sola. Fui a un café pequeño, en una esquina tranquila. Me senté junto a una ventana y pedí un té. La camarera me sonrió sin conocerme. Fue un gesto simple, pero sentí que era lo primero genuino que recibía en días. Observé a la gente pasar.
Parejas, madres con niños, ancianos con paso lento. Cada uno con su historia, con sus propios silencios. Pensé en escribir. En intentar poner en palabras todo lo que me atravesaba. Pero no lo hice. Me limité a mirar. A estar. A respirar. Antes de irme, dejé el dinero justo sobre la mesa. Al lado, una nota escrita en una servilleta. Gracias por la calma. No esperaba que nadie la leyera. Era solo una forma de marcar ese momento. De reconocer que incluso después del caos, la vida se cuela por las rendijas. Al llegar finalmente a casa, la encontré como la había dejado, ordenada, silenciosa, intacta. Mi esposo no estaba. Había una nota suya sobre la mesa del comedor. Pocas palabras. Volveré en unos días. Hablemos cuando estés lista. No sentí alivio. Tampoco angustia. Solo una neutralidad que me permitió respirar con profundidad. Esa noche dormí sola, en mi cama, sin sobresaltos. No soñé. No desperté sobresaltada. Solo dormí. Como si el cuerpo, después de tanto sostener, al fin pudiera soltarse. Y así terminó todo. No con gritos, ni con confesiones, ni con finales dramáticos. Solo con una mujer que aprendió a su manera, que a veces perderse también es una forma de empezar de nuevo.